creo que vamos a hacer una charla sobre el bambú, un recurso que es muy inspirador. Y para arrancar esto, quiero compartir con ustedes este pequeño video, ¿no? Muy corto, vamos. For 18 years, INBA has been finding innovative ways to promote poverty reduction and environmental protection using an amazing plant, bamboo. Bamboo creates livelihoods, buildings, environmental solutions, interiors, and much more. Bamboo is an extremely versatile plant and has made great impact worldwide. Every year, people find new ways of using bamboo. Bamboo is one of the fastest growing plants on the planet. It can grow up to ½ a metre per day and reach heights of over 30 metres in just one season. Young bamboo forests absorb carbon faster than eucalyptus forests, and careful management can increase the amount of carbon stored by as much as 20%. Its evergreen cover provides valuable habitats for wildlife. Bamboo prevents soil erosion. Spreading root systems help to bind the soil where land is being washed away. In just 2 years, new forests can reduce soil erosion by up to 75%. Bamboo is as durable as wood. It plays a crucial role in environmentally sound construction, and in a compressed form, it has many uses. Bamboo creates domes and architectural sculptures. It enables structures to survive earthquakes, and its flexibility lends it to many uses. It is used to create skateboards, surfboards, and snowboards. Bamboo bicycles offer the developing world a highly practical product. It adds grace to architecture and interior design. Bamboo houses reflect organic beauty found in the natural world. Bamboo is used, eaten, and traded by over 1.5 billion people worldwide. The international market potential for bamboo is vast. Bamboo can be used in remarkable ways. From keyboards to medicine, from biogas generators to food. The manufacture of high-value products can lift millions in the developing world from poverty. A reliable trade can help the rural poor cultivate, process, and market bamboo themselves. INBA really believes that bamboo is the wise man's timber. And as bamboo continues to provide sustainable solutions to the challenges of the 21st century, INBA will do its best to make sure that more and more people can benefit. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando uno habla de bambú, no es únicamente la casita que sabemos ver cuando estamos yendo a la costa o la cabaña, el bar que está muchas veces cerca del filo de la playa, sino es una planta que tiene un potencial muy grande a nivel mundial, ¿no?
El día de hoy les voy a conversar un poquito sobre el bambú y todo el potencial que tiene y los servicios ecosistémicos que brinda. Primeramente, acerca de INVAR, me parece, ¿sí se está viendo completa o está recortada? Discúlpame, Eduardo. Se ve completa. Ok, listo, ya. Entonces, primeramente sobre INVAR, ¿quiénes somos nosotros? Somos un organismo intergubernamental internacional, es una organización que tiene más de 20 años trabajando en el mundo. Su sede principal se ubica en Beijing, China, y tenemos varias oficinas ubicadas en distintos sectores o partes del mundo. Aquí en América Latina, la oficina principal la tenemos aquí en Ecuador, donde justamente cubrimos 11 países de la región. Y nuestro objetivo principal es brindar asistencia técnica a los gobiernos en fortalecer sus políticas públicas en el desarrollo de este recurso importante que es el bambú, ¿no? Nosotros apoyamos desde la parte productiva, ¿no? Desde los pequeños productores hasta llegar a los consumidores de una manera en que se logre un manejo sostenible de dos recursos principales, que es el bambú y el ratán. Aquí en América Latina nos hemos centrado toda nuestra intervención principalmente en el bambú, y ya les voy a contar por qué, ¿sí? Algunos datos interesantes sobre este recurso que es importante que ustedes reconozcan, primeramente, es que se encuentra en las zonas tropicales y subtropicales y que la encontramos desde el nivel del mar hasta los 4.300 metros de altura, ¿no? El bambú no es un árbol. Mucha gente piensa que es un árbol, es una poacia, es un pasto gigante. Es, como se mencionaba en el video, es la planta de más rápido crecimiento a nivel mundial y también es la planta más reconocida como una de las plantas más integrales a nivel mundial, ¿no? Con más de 1.642 especies en el mundo, es una planta que genera que tiene más de 35 millones de hectáreas distribuidas, las que se tienen contabilizadas, por supuesto, porque existe un subregistro importantísimo y muy alto en los países porque justamente no le ven como un recurso estratégico. Tiene un comercio mundial de más de 70 billones de dólares, estamos hablando de 70.000 millones de dólares, y con más de 10.000 usos registrados, ¿no? Su empleo a nivel mundial es de más de 20 millones de personas de manera directa. Imagínense cuántas más son de manera indirecta, en las cuales enlaza esta cadena tan importante como es el bambú. Y no solamente es este recurso que brinda, diríamos, estas oportunidades o estas características principales que les acabo de mencionar, sino que también aporta todos esos compromisos que tienen varios países a nivel mundial relacionados con el tema de ambiente, con el tema de desarrollo, de reducir la pobreza y todos estos convenios que también se tienen firmados de cambio climático, de biodiversidad, de degradación de la tierra, ¿no? Si, por ejemplo, mencionamos en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hemos hecho nosotros un cotejamiento en cuáles al menos el bambú aporta y son en 7 objetivos, ¿no? Pero si es que nosotros vemos y analizamos cada uno de ellos, tiene una relación muy directa, yo diría que en casi todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esa importancia y esa versatilidad que le da a este recurso que lo tenemos, hace que sea un recurso que muchas veces no se le ha considerado por los tomadores de decisiones, muchas veces no se lo ha conocido de manera profunda por los productores, y que ahora es una planta que tiene un potencial muy grande para contribuir a muchos de estos objetivos o metas que nos hemos planteado los países, especialmente los países en vías de desarrollo. El bambú, como les decía, es una planta muy integral, es una planta que tiene esta capacidad de que toda la planta se la puede utilizar en distintos usos, ¿no? Empezando desde sus raíces, en las cuales pueden hacerse una serie de artesanías, sus tallos donde se puede utilizar para la construcción, sus hojas para hacer muchas veces bebidas, los brotes de bambú para la alimentación, como vamos a seguir viendo, y sus ramas también sirven muchas veces para hacer cañas de pescar, etcétera. Entonces eso hace que toda la estructura de la planta pueda ser usada, y que no la hemos conocido, en muchas personas no la conocemos, y es justamente parte de lograr enfocar y fortalecer los conocimientos
de todo este aporte que genera este recurso como es el bambú. Cuando ya vamos aterrizando un poco más de esta mirada rápida, esta mirada global, y vamos a América, a la región de América Latina y el Caribe, tenemos que en nuestra región tenemos más de 560 especies, de estas 1.600 especies, 1.642 especies que les comenté, 560 se encuentran ubicadas aquí en América Latina, y justamente debido a toda esta variabilidad de ecosistemas que nosotros tenemos, hace que las podamos encontrar en casi todos los distintos ubicaciones, diríamos, de altitudinales, donde encontramos distintas especies, ¿no? Creo que algo importante que ustedes conozcan también es que al ser también una especie que es muy diversa, que tiene en este caso una versatilidad muy grande, es importante conocer las características que tiene cada una de estas especies, porque cada una contribuye de una manera mayor o menor a todos estos servicios ecosistémicos que voy a presentar adelante, ¿sí? Ahora aterrizamos un poco más, vámonos a Ecuador. Hicimos un trabajo muy interesante en el año 2018 con el aporte de la Mesa Sectorial del Bambú, con el aporte del Ministerio de Agricultura del Ecuador y con la participación de más de 10 carteras de Estado, de gobiernos locales, de productores, de artesanos, que nos juntamos y empezamos a generar una estrategia que nos permita primeramente conocer un poco más del recurso a nivel del país, pero también que nos dé una hoja de ruta a dónde queremos llevar a este recurso tan importante. Si nosotros pensamos y hacemos siempre esa semejanza de que el bambú es Asia, de que el bambú es la cultura asiática, que el bambú son los pandas, que el bambú son los gorilas, pero si nosotros nos focalizamos un poco más, tenemos aquí más de 10.000 años de historia del uso del bambú a través de nuestras distintas culturas y que han estado presentes aquí en el país, ¿no? Estamos hablando de la cultura Valdivia, de la cultura chorrera, Jama, Coaque, donde justamente utilizaban el recurso en sus estructuras, en sus templos, en sus casas, en sus viviendas. Entonces, desde ahí ya se encontraba la presencia de este recurso del bambú, ¿no? Aquí en Ecuador tenemos más de 47 especies identificadas de 7 géneros y existen aproximadamente 600.000 hectáreas de la presencia del bambú. Eso sí, como vamos a ver más adelante, su distribución es muy dispersa, se encuentra en pequeñas manchas naturales a lo largo de los ríos, etcétera, pero esto hace también que sea un producto y un recurso que lo tenemos presente en las 3 regiones del país y en realidad en las 4. Hablemos que en Galápagos también existe la presencia desde hace años atrás, diríamos, de una de las especies que la conocemos muchísimo, que es la guadúa angustifolia, ¿no? La guadúa angustifolia o la caña brava, caña mansa, como se la conoce en los territorios, es una de las especies más importantes que tenemos aquí en nuestro país y en la región de América Latina, y también es reconocida como una de las especies más importantes para la construcción, ¿no? Dentro de las 10 especies más importantes, la tenemos en este caso a la guadúa angustifolia y es reconocida y se han realizado varios estudios y por eso también es conocida como el acero vegetal. El bambú tiene una importancia muy grande en la economía, en la parte del ambiente, en la parte social de nuestros productores en los territorios, ¿no? El 12% del empleo agrícola está vinculado directamente a la presencia del bambú en sus unidades productivas, ¿no? Las personas que tienen bambú en estas unidades productivas tienen un ahorro anual de $460, ¿no? ¿Por qué? Porque lo utilizan muchas veces en su propia vivienda, en infraestructuras productivas, etcétera, que si no tuvieran la presencia de este recurso, en este caso, tendrían que comprar, ¿no? Parece que está algún micrófono abierto, tal vez. Si me pueden ayudar cerrando para que no se pierda un poco porque tengo un eco en la presentación. Gracias. Igualmente tenemos 500.000 personas inmersas dentro de la cadena del bambú y cumple una serie también de servicios ecosistémicos relacionados con la conservación del hábitat, la captura de carbono,
la captura, en este caso también del suelo, que permite en este caso sujetar para evitar erosiones, etcétera. Entonces, si nosotros vemos la importancia que tiene este recurso en nuestro país, es muy grande. Solo que esta falta de conocimiento sobre todo este aporte ha sido justamente una situación en la cual hemos tenido como yo digo, este oro vegetal en nuestras manos, pero no lo hemos sabido aprovechar. Como les mencionaba, ¿cómo es la distribución del bambú en el Ecuador, ¿no? Y en las zonas tropicales y subtropicales, ¿no? Lo encontramos como manchas naturales de Guadúa angustifolia, por ejemplo, es una, Guadúa weber-waweri es otra, ¿no? Asociada con especies forestales en la selva amazónica, también se encuentra asociada con cultivos de cacao, de maíz, de café en la parte de la costa y en la parte de la Amazonía también, en las riberas de los ríos, en los flancos montañosos de nuestras cordilleras, y también las encontramos como plantaciones, ¿no? Tenemos plantaciones, por ejemplo, de bambú gigante, de Philostachys aurea, de la misma Guadúa angustifolia, que ya se han generado siembras de nuevas plantaciones de este recurso, ¿sí? Y cuando hacemos ya la conexión, ¿no?, que tiene justamente el bambú con el tema de los servicios ecosistémicos, es importante mencionar este como concepto, ¿no?, que nos referimos a los servicios ecosistémicos, ¿no?, que son todas esas contribuciones indirectas o directas de los ecosistemas al bienestar humano. Estos ecosistemas de bambú, cómo contribuyen a mejorar la vida del ser humano, ¿no? Y para eso tenemos una clasificación de 4 grupos en estos servicios ecosistémicos, que son los de aprovisionamiento, regulación, hábitat y culturales, donde existe una descripción de cada uno de ellos, ¿no? Alimento, forraje, por ejemplo, en aprovisionamiento, regulación, en caso de regulación, todo lo que es secuestro y captura de carbono, calidad del agua, en hábitat, lo que es mantenimiento de la biodiversidad, culturales, lo que es el tema de ecoturismo. Entonces, como todos estos servicios ecosistémicos, en los cuales justamente los distintos ecosistemas que existen aquí en el país aportan a cada uno de estas divisiones, ¿no? Pero algo muy particular, si nosotros analizamos el bambú prácticamente aporta a los 4, diríamos, servicios ecosistémicos o clasificación de los servicios ecosistémicos que existe, y prácticamente a todas las subdivisiones que se presentan. Y esto lo vamos a ver justamente en este momento. Entonces, cuando estamos hablando del tema de servicio de aprovisionamiento, ¿no?, el bambú, ¿cómo lo utilizamos en el tema de alimentos y forrajes? Por supuesto, los brotes, por ejemplo, de Dendrocalamus áspero, los brotes de Guadúa angustifolia, se los puede comer, ¿no? Se los puede utilizar para la alimentación humana. Ahí les presento algunos gráficos, algunas imágenes de ensaladas de brotes de bambú hechas aquí, con brotes de Dendrocalamus ásper, con zanahorias, con vainitas, con choclo, y, por ejemplo, un plato muy tradicional quichua, que es el huamacyuyo, ¿no?, que es justamente este plato donde se sirve con una tilapia, con un bagre, y se tiene estos brotes que ustedes les ven ahí de color naranja, son brotes de Guadúa, ¿no?, que hacen una preparación, un cocinado, y le mezclan con otro tipo de productos que tienen en la Amazonía, y es un plato muy tradicional que comen nuestras poblaciones quichuas, ¿no? También, cuando estamos hablando en este caso de la producción de forrajes, muchas veces decimos, bueno, ¿cómo es verdad que sirve el bambú para alimentar al ganado, ¿no? Entonces, justamente, por un lado, el bambú contribuye, diríamos, en estos sistemas silvopastoriles, donde les permite generar estas manchas que han quedado, como ustedes pueden ver en la gráfica, de sombra para el ganado, manchas donde se acumula mucha cantidad de agua también, y permite que las zonas, en este caso de los pastizales, se mantengan, en este caso, con agua y no estén secas, ¿sí? Igualmente, hemos hecho una investigación muy interesante en Colombia, donde analizamos 9 distintos tipos de especies de bambú, y de esas 9 quedaron estas 3 principalmente, y dentro de ellas está la Guadúa angustifolia, donde ha servido de alimentación para el ganado,
y en este caso sirve como un recurso de complemento dentro de la alimentación, en este caso bovina, ¿no? Por supuesto, también existen varios estudios, por ejemplo, en África, donde se ha generado la alimentación, en este caso, de hojas de bambú, también para el caso de caprinos y ovinos, ¿sí? Entonces, podemos ver que es una alternativa que si la tenemos en nuestras fincas, la podemos utilizar también para, en este caso, abaratar muchas veces costos de pastos, de balanceados, que lo tenemos dentro de nuestros sistemas productivos. Cuando estamos hablando también de los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, estamos hablando de lo que es la madera, ¿no? Reducir la deforestación es un reto muy grande que nosotros tenemos en América Latina, o sea, cada año, de acuerdo justamente a datos que provisiona la FAO, existe una pérdida anual de más de 7 millones de hectáreas, ¿no? Y justamente eso se debe a la intensificación de la agricultura y a la extensión de pastos, especialmente en zonas de la Amazonía, ¿no? El bambú genera una alternativa, los bambúes leñosos, porque me olvidé de mencionarles, existen dos tipos de bambú leñoso y bambús herbáceos, ¿no? El bambú leñoso, en este caso la guadúa angustifolia, por ejemplo, es un recurso que es muy fácil de manejar, de rápido crecimiento, sustituye a muchas maderas porque es reconocida como una madera dura, ¿no? En este caso la guadúa, el momento que puede ser utilizada de forma rolliza o en este caso transformada ya a tableros o que justamente a través de un proceso de ingeniería se puede formar ya tablones, vigas, etcétera, de bambú. Entonces, eso ayuda justamente a reducir el impacto en la deforestación de nuestras zonas amazónicas principalmente, ¿sí? Ahí también puede entrar en este tipo como franjas de amortiguamiento y al tener una planta que tiene un crecimiento muy rápido, estamos hablando que bueno, tenemos plantaciones naturales, manchas naturales, entonces esas ya pueden ser cosechadas, las guadúas para ser cosechadas o el bambú para ser cosechado tiene que cumplir en este caso una etapa de maduración, que eso corresponde hasta los 4 años, ¿no? De 4 a 6 años es la mejor edad para cosechar porque las cañas están hechas o maduras, entonces, y tienen, diríamos, se ha hecho en el caso de la guadúa angustifolia, Dendrocalamus asperi y otras especies, se ha hecho muchos estudios que muestran su resistencia físicas y mecánicas cuando tienen esta edad los bambúes, ¿no? Entonces, con eso usted se puede utilizar en temas de construcción, en la elaboración justamente de este tipo de maderas y ayudar y aportar a la reducción de la deforestación, ¿no? El bambú también puede servir para utilizarlo como bioenergía. Miren, América Latina, especialmente Brasil, es uno de los países de mayor consumo, es el país de mayor consumo, más bien dicho, en la región de carbón, ¿no? Justamente por todas esas industrias en las cuales utiliza, por ejemplo, en la cerámica, en la metalmecánica, utiliza mucho la madera, el carbón, la leña para calentar, diríamos, todos estos calderos que sirven para estos procesos de transformación. El bambú puede ser una alternativa muy importante. También en zonas rurales donde no llega la energía, donde no llega el gas, ahí es donde en vez de utilizar la madera, se puede utilizar en este caso el bambú. Algo importante también que quiero mencionar es que existen muy pocos estudios sobre la cantidad de deforestación que existe en los flancos montañosos de nuestro país. Muchas veces esa madera, por supuesto, que es recogida por pequeños productores que necesitan un medio de subsistencia, ¿no? Lo que sucede es que la utilizan para hacer el carbón. Y si ustedes ven, y se puede hacer un cálculo de cuánto carbón se utiliza en todos los supermercados, o en todo, en este caso, los restaurantes donde venden parrillas, en los pollos, etcétera, la cantidad en realidad de carbón que se utiliza es muy alta, ¿no? Entonces creo que es interesante ir pensando estas alternativas que pueden ser viables para ir reemplazando y dando alternativas prácticas a estas problemáticas que estamos presentando, ¿no? Como justamente el día de hoy es el Día Internacional
que se celebra sobre el tema de la conservación del suelo, ¿no? Sobre la importancia de tener un suelo fértil, ¿no? América Latina está en un proceso de degradación de la tierra. Justamente todo este cambio que existe, estos problemas de erosión, estos se producen debido a todas estas áreas dependientes en las cuales ha entrado muchas veces la agricultura o ha entrado la ganadería y se producen ya deslaves, porque justamente los procesos de degradación de la tierra, al entrar a una agricultura en la cual se realiza en áreas que son muy pronunciadas, es un problema muy grande. Entonces, ahí es donde también puede entrar el bambú para evitar este tipo de problemas. Y cuando estamos hablando también, en este caso, del sobrepastoreo y el tráfico intensivo de lo que es la agricultura, que causa mucha compactación en el suelo. Entonces, el bambú puede jugar un rol importante ahí. Y aquí es una experiencia muy interesante que se realizó justamente en la India, donde se tenía una zona totalmente desértica, degradada, por el uso de muchos años en la utilización, diríamos, de esta arcilla o de esta tierra que existía en esa zona para la construcción, en este caso de ladrillos para la construcción. Después de un tiempo ya no hubo, diríamos, esta demanda de este tipo de recursos y dejaron abandonadas las fábricas. Muchas de las familias que vivían de la elaboración de este tipo de ladrillos se quedaron primeramente con una tierra sin ningún tipo de fertilización, sin ningún tipo de vegetación, y en este caso se hizo un trabajo de siembra de bambú. A sembrar en este caso bambú en estas zonas, después de 2 años, ¿no? Empezó ya a mejorar el suelo, ¿no? ¿Y por qué se debe eso? Justamente porque la especie utilizada es una especie de rápido crecimiento, una especie que el rato que crece también va botando, diríamos, hojas. Estas hojas existe un proceso de descomposición y van aportando materia orgánica al suelo. Entonces ya empieza a cambiar el panorama que existe y estas tierras se van recuperando, ¿no? Y eso también, el rato que se va recuperando este tipo de suelos, tiene un beneficio muy importante, porque ahí es justamente donde se atrae la biodiversidad. Algo también, cuando estamos hablando de los servicios ecosistémicos de regulación, estamos hablando del tema de secuestro de carbono, ¿no? El bambú es un recurso que puede sustituir a muchos de estos productos que tienen una alta intensidad en su momento de producción, de uso de energía, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque el bambú, a través del momento que realiza justamente el proceso fotosintético, captura dentro de su estructura el carbono, ¿sí? El carbono. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Existen productos que tienen una alta intensidad en su uso de energía y de carbón, como es, por ejemplo, el caso del PVC, el mismo acero, el aluminio, ¿no? Y cuando uno hace el análisis de huella de carbono del recurso del bambú, entonces podemos ver, y aquí es un estudio muy interesante que hizo INVAR hace algunos años atrás, donde se analizó la huella de carbono de distintos productos, ¿no? Cómo es el bambú, cómo es la madera también, en este caso el PVC, y se puede ver que justamente su huella de carbono, en el caso del bambú, es negativa, o sea, es neutra, ¿no? Es beneficiosa, o sea, contribuye, va mucho más allá y permite en este caso generar estos equilibrios a nivel de los distintos ecosistémicos. Mientras que si que comparamos con otro tipo de productos como es el mismo PVC, el mismo aluminio, que se lo utiliza en este caso en la construcción. Y justamente, ¿por qué me refiero? Porque todos estos productos los utilizamos en la construcción. Me olvidaba de mencionarles, miren, nuevamente esta gráfica, esta tubería que ustedes ven ahí, es una de las últimas tecnologías que se generaron en China, que es la elaboración de tuberías hechas justamente con fibra de bambú. Entonces, a través de un proceso de generación de la fibra, ¿no? De los tallos de bambú, generan como unas membranas que van elaborando, ¿no?
este tipo de tubería de bambú y que esta ya ha sido probada y tiene una duración de más de 50 años, ¿no? Este tipo de estructura, entonces ya se lo utiliza, por ejemplo, reemplazando el concreto en aguas residuales o haciendo tuberías también pequeñas para construcciones, para viviendas, ¿no? Entonces, les mencionaba aquí que el sector de la construcción es un sector importante que debemos considerarlo porque tiene un aporte de un 38% de las emisiones de CO2. Y por supuesto, esto afecta y causa un problema muy grande en todo lo que es el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? O sea, varios de estos productos que se utilizan en la construcción pueden ser reemplazados por el bambú. A través de construcciones sostenibles en los cuales existe ya combinaciones de bambú con cemento, de bambú con madera, de bambú, por supuesto, con otro tipo de materiales, pero toda esta combinación hace que se disminuya su impacto ambiental y sea una alternativa. El bambú dejó de ser la madera de los pobres, el bambú es la madera de los sabios, el bambú es la madera de las personas que piensan en sostenibilidad, el bambú es el recurso que permite generar alternativas para las nuevas generaciones y es justamente una herramienta muy práctica que se la puede demostrar, no es nada teórico, es muy práctica que la podemos ir demostrando en las distintas actividades que realizamos en nuestra vida diaria. Las construcciones de bambú no tienen que ser esas casas, como les digo, que muchas veces uno va y ve en la costa o las que están frente en este caso a la playa, sino pueden ser viviendas muy hermosas, como las que ustedes pueden ver ahí. Y cuando uno está en una vivienda de bambú, es impresionante cómo ustedes sienten de manera, y por supuesto, yo estoy seguro que varios de ustedes lo han sentido cuando entran y están dentro de este tipo de viviendas, la frescura que existe y no necesitan muchas veces utilizar aire acondicionado ni ventiladores, ¿no? Y miren toda esta belleza que existe y que se desarrolla aquí. Estas son construcciones hechas aquí en Ecuador. Esto hay aquí en Ecuador. Si es que algunos de ustedes están aquí en Quito, tal vez conocen el Antojo Manavita que queda acá en el Valle de los Chillos. Es una estructura de combinación de 3 pisos donde está hecha de bambú. Y es espectacular ir allá y sentir justamente la vibra y sentir toda esa conexión con un material que es orgánico. Y hace justamente que se contribuya de una manera importante a la reducción del CO2, a la reducción, en este caso, de todos estos gases de efecto invernadero que causan problemas en el cambio climático. Entonces, y bueno, ustedes pueden decir, bueno, está hablando de esto y cómo es verdad o no es verdad. Hicimos nosotros un estudio de caso muy importante de una vivienda bioclimática justamente hace un par de años, donde a través del programa que se mencionaba o que promovía en este caso el gobierno anterior, que era el Plan Casa para Todos, se demostró y hasta ahora existe un déficit de más de 400,000 casas, ¿no? Y en el sector rural el 30% se necesita viviendas, ¿no? Entonces, a través de requerimientos que pedían de montos, en este caso que no supere los $15,000, que las áreas justamente sean áreas en las cuales no sean estas casas que parecen caja de fósforo, sino que sean espacios amplios donde se pueda justamente transitar, personas muchas veces que tienen discapacidades, sillas de rueda, etcétera. Entonces se realizó este prototipo que es de bareque encementado con bambú, donde justamente se hizo conjuntamente con el municipio de Santa Ana y nuestro equipo de INVAR, y se logró la aprobación, en aquel momento lo daba el MIDUBI, de las propuestas de prototipos, ¿no? De nuevos tipos de sistemas constructivos, y fue el primero aprobado en este caso de bambú. Empezó el proceso de construcción, como ustedes pueden ver, es un sistema en el cual toda su estructura está hecha de bambú, sus paredes también están hechas de bambú, y entra un sistema de bareque encementado. ¿Y por qué? Porque muchas veces las personas que están en las zonas rurales o las personas quieren una casa que se vea, en este caso, que sea de cemento, o tienen esa idea de que haciéndole de cemento, haciéndole de ladrillo, es una casa mucho más fuerte, ¿no? Entonces, claro, se puede hacer este tipo de sistemas
constructivos mixtos de bareque encementado, donde se ahorra muchísimo, en este caso, el uso del cemento y de hierro, de ladrillos, de bloques, etcétera, y tienen una casa muy hermosa, ¿no? Una casa donde justamente se hizo varios estudios complementarios de confort térmico, por ejemplo, donde se daba recomendaciones cómo se tiene que ubicar la casa, pero el diseño de la misma con estos dos aleros que ustedes pueden ver hace también que no se acumule el calor dentro de la casa, sino que salga y sea una casa muy fresca internamente. Entonces, con una luminosidad muy grande, y cuando las personas que estaban cerca de esta vivienda querían visitarla, sentían una frescura y decían, bueno, yo quiero una casa de estas, yo no quiero una casa, en este caso, de cemento, ¿no? Hicimos también este estudio de huella de carbono y comparamos el prototipo que se hizo de la vivienda de bambú con el prototipo, en este caso, de la vivienda tradicional que la construían, que se llamaba Juntos por Ti. Se hizo todo un balance, en este caso de CO2, y lo que se pudo ver es que justamente la vivienda que es construida, en este caso con bambú, tiene un balance, considerando, diríamos, todo el carbono que se almacena dentro de la estructura, un balance negativo. Entonces es una vivienda de carbono neutro, ¿sí? Esto nos daba unas pautas muy importantes para seguir promoviendo, en este caso, una serie de ordenanzas a nivel de los municipios donde exista, en este caso, la opción de incluir incentivos para las personas que tienen viviendas con bambú, porque están aportando, en este caso, al medio ambiente, están contribuyendo, están poniendo su granito de arena para combatir esta problemática que tenemos, que es el cambio climático, ¿no? Cuando estamos hablando también justamente sobre estos servicios ecosistémicos, tenemos también lo relacionado con el tema de el control de inundaciones, ¿no? La protección de riberas de los ríos, ¿no? Ustedes ven, ustedes deben conocer tal vez cerca de sus unidades productivas o de sus zonas, en las riberas de los ríos existe bambú y mucha gente lo elimina, lo quita y siembra otro tipo de cultivos, ¿no? El rato que crece el río viene y se lo va llevando con todo, ¿no? Bueno, la razón es que primeramente las raíces que tiene el bambú son unas raíces que forman como una malla que permite sujetar el suelo de una manera muy fuerte y evita justamente los desmoronamientos en las riberas de los ríos. Por otro lado, también el bambú cumple una función como una bomba. Cuando existen temporadas en las cuales hay lluvia o existe, en este caso, unas precipitaciones altas, ¿no? El bambú, todo el agua que se va generando, el bambú absorbe y se queda dentro de sus culmos. Y cuando son épocas donde están secas, el bambú bota todo esta agua, ¿no? Entonces, eso hace que exista una regulación de las fuentes hídricas y permita también reducir los problemas de las inundaciones o de los desbordamientos de los ríos. Existen unas interesantes prácticas que se han realizado, que a veces ustedes cogen una caña guadúa y la cortan y sale agua, ¿no? Ustedes la cortan y es como que han abierto unas llaves y sale agua dentro de sus canutos, ¿no? Entonces es muy hermoso ver eso, porque aparte de esa agua ustedes la pueden tomar, porque es una agua filtrada, es una agua limpia, ¿no? En el caso de China, des en cuenta que existe, digamos, igualmente otro tipo de especies de bambú, donde tienen también, en este caso, agua en su interior, y estos embotellan esas aguas y lo venden, ¿no? Como algo muy novedoso, ¿no? Y bueno, y ya existe también otras opciones en las cuales dentro de los mismos canutos de bambú hacen unas perforaciones e incluyen, en este caso, licor, ¿no? En este caso puntas o algún otro tipo de licor fuerte que tienen ahí y lo dejan macerar dentro de los canutos, ¿no? Bueno, ese es otro tipo de innovación que también va justamente en el marco de la generación de ingresos a través de este recurso como es el bambú, ¿no? Y el recurso del bambú también ayuda a mejorar o a disminuir la vulnerabilidad de las comunidades, ¿no?
porque tienes un recurso, lo que nosotros decimos, bueno, no es que cambien su unidad productiva, siembren todo bambú y dejen el resto de cultivos, no. El bambú es parte del medio de vida de la población. Entonces, utilizan este recurso para sus viviendas, lo pueden utilizar para hacer una serie de artesanías, o cuando existe un problema, por ejemplo, con algún otro recurso, el maíz, el café, el cacao, pueden utilizar para hacer, en este caso, instrumentos musicales, etcétera. Entonces, es un recurso que ayuda en situaciones que enfrentan las comunidades, ya sea por problemas climáticos o problemas económicos o algún tipo de externalidades, permite en este caso generar una alternativa que les ayuda a recuperarse más rápido del impacto que ha causado, ¿no? Algo también relevante es, y por un lado relevante y preocupante, ¿no? Relevante porque cumple un rol muy importante como corredor biológico, pero preocupante porque cada vez se están eliminando los guaduales. Y justamente estos guaduales que existen son estos corredores biológicos donde se encuentran una serie de especies animales que se alimentan, que se reproducen y que permiten también pasar de un lugar a otro, ¿no? Pero cuando se están extendiendo los cultivos de pasto, los cultivos de cacao a otro, y se van eliminando estos corredores biológicos, cada vez la biodiversidad que nosotros tenemos se va perdiendo, ¿no? Cuando ustedes entran a un guadual, tienen distintos tipos de especies, armadillos, culebras, gatos de monte, monos. Algo muy hermoso es justamente acercarse a los guaduales y escuchar el sonido de las aves, escuchar, diríamos, y ver toda esa diversidad de aves que podemos contar dentro de un guadual, ¿no? Entonces, esa biodiversidad se está perdiendo, esos espacios donde llegan este tipo de especies, como les digo, a pasar, diríamos, a reproducirse, muchas veces a hacer su hábitat, su vivienda, o en este caso también a recorrer de una zona a otra para en búsqueda de alimento, se está perdiendo. Entonces, es importante no verlo al bambú muchas veces como un recurso invasivo, ¿no? Un recurso que está ahí, que más bien es un dolor de cabeza, no, tiene muchas propiedades importantes, y creo que es justamente irlo conociendo, todos estos aportes que da, ¿no? Cuando estamos hablando, en este caso también de qué productos podemos sacar del bambú, ¿no? Como les mencioné hace un momento, hay todo un tema de infraestructura impresionante, ¿no? Hay que seguir, por supuesto, un proceso para la obtención de un material de buena calidad. Como les decía, uno es la edad, ¿no? De 4 a 6 años, ¿no? Lo otro es el preservado que se tiene que hacer, que se lo hace con ácido bórico y bórax, es recomendado. Actualmente ya se tiene una norma ecuatoriana para la construcción, donde da, diríamos, las pautas y los lineamientos para el uso de un bambú que te puede durar de 30 a 50 años. Las casas de bambú con un material de buena calidad y preservados te duran, como te digo, 50 años, ¿no? Y de la misma manera los productos elaborados con el bambú que cumple, diríamos, estas características, artesanías muy hermosas que te duran toda la vida, lámparas, canastos, todo tipo de figuras, etcétera. O sea, hay un sinnúmero, muebles, ¿no? Como ustedes conocen, hay camas, sillas, juegos de sala. Entonces, si es que se hace con un material de buena calidad, entonces tenemos garantizado un producto muy importante, ¿no? Miren, en esta gráfica del medio, en la parte de atrás de esta figura se encuentran estos que son amplificadores ecológicos, ¿no? Interesante, a través de un canuto de bambú, tal vez algunos de ustedes lo han visto, se hace un corte en los laterales y un pequeño corte en la parte superior donde se pone el celular. Entonces, cuando ustedes están escuchando música, incluyen el bambú, el teléfono dentro de este espacio que se hace para poner el teléfono, y se amplifica el sonido, ¿no? Entonces, claro, la capacidad que tiene este recurso de potencializar las ondas
sonoras, hace también que se ha utilizado en varios de los teatros a nivel mundial, ¿no? O estos espacios donde se hace grabación de discos, ¿no? Son estructuras internas hechas de bambú, porque justamente el sonido que golpea en cada una de las estructuras de bambú hace que se tenga una mejor amplificación y en este caso se tenga un mejor producto durante la grabación. Esto es algo muy sencillo que ustedes lo pueden probar dentro de sus unidades productivas si es que tienen esta presencia de bambú y no es difícil de hacer, ¿no? Entonces tenemos este tipo de artesanías que complementan los medios de vida de la población que tiene el recurso del bambú, ¿no? El bambú también genera una belleza paisajística. O sea, es impresionante cuando ustedes van a la costa y pueden ver, diríamos, esa combinación entre el agua, el bambú, el sol, la arena. O sea, es muy hermoso tener el bambú. Por eso se puede generar muchas opciones de ecoturismo, ¿no? Que es parte de los servicios ecosistémicos culturales. Ya les voy a pasar la siguiente lámina. En la Amazonía, cuando ustedes van en varios de los ríos, en las partes justamente de las riberas, se encuentra el bambú, ¿no? Combinado con la vegetación de la Amazonía. Pero algo interesante es que forman como unos túneles, ¿no? Entonces, eso es muy bonito verlo, ¿no? Y también en la parte de la sierra, por ejemplo, cuando ustedes ven zonas de las laderas, existen las chusquias es una especie de muy rápido crecimiento, pero que permite también evitar mucha erosión. En este caso, en las laderas, existe el crecimiento de este tipo de especies. Entonces, una belleza paisajística importante, una belleza también que permite que estén ahí varias especies de bambú, perdón, varias especies animales y con distintas especies de bambú que nosotros tenemos también aquí en nuestro país, ¿no? Son especies endémicas, como la guadúa, las chusquias, las cuales justamente han permitido y se han conservado por mucho tiempo, a pesar de que el ser humano no lo conoce cómo manejarlo, ¿no? Entonces, creo que tenemos una opción muy importante de llegar a estos espacios de la naturaleza y sentir, en este caso, al bambú, ¿no? Y también dentro de los servicios ecosistémicos culturales tenemos todo el tema de ecoturismo y recreación, ¿no? Estructuras muy amplias, por ejemplo, la que está en la parte superior izquierda es en las Gilses, ¿no? Entonces, un espacio comunal muy, muy hermoso donde llegan los niños en las tardes, hacen juegos, hacen teatro, etcétera. La del medio, por ejemplo, donde estás cerca de un guadual y vas a un balneario natural, espacios donde justamente son estructuras, por ejemplo, que dan y se articulan con el paisaje, ¿no? La del medio, en la parte inferior, es, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Toda una estructura muy hermosa hecha para el desarrollo y la producción de cacao, ¿no? Entonces, ahí justamente está con el paisaje, está en este caso con el contexto que tenemos en la Amazonía o en la costa. No son estos elefantes blancos llenos de cemento que primeramente no calzan, diríamos, con la realidad y no calzan con un ambiente que debemos nosotros irlo conservando, ¿no? Espacios muy sencillos, miren, como esta parada como de bus, ¿no? Donde los niños se sientan, es un lugar muy fresco, ¿no? Y comparten sus ideas o charlan en la tarde, ¿no? Entonces, miren, tantas oportunidades que se tiene para el desarrollo del bambú, que creo que muchas veces no lo aprovechamos, ¿no? No lo aprovechamos y creo que tenemos, vuelvo y repito, es el oro verde en nuestras manos, ¿no? Ahora quiero presentarles rápidamente también dentro de estas especies que les mencionaba, de estas 47 especies que existen acá en el Ecuador, hicimos un pequeño estudio de un proyecto que lo estábamos llevando en la Amazonía, en Napo, Pastaza y Morona, Santiago, donde se hizo una investigación con un especialista y se hizo la identificación de las distintas especies de bambú que nosotros tenemos en la parte amazónica, donde se identificaron 10 especies nativas y 14 especies exóticas. Muchas veces decimos
sí, no queremos no queremos especies exóticas acá. Las especies exóticas, especialmente una que es el Dendrocalamus asper, es una especie que tiene ya más de 40 años, ¿no? Distribuida en el país. Más, o sea, al menos son 40 años, si no es unos 60 años, ¿no? Entonces, pero hay algunas especies muy importantes, como es en este caso las guadúas, ¿no? Entonces, dentro de este estudio, justamente vamos a sacar ya una publicación en las próximas semanas, con un detalle. Entonces, dentro de esta publicación tenemos, por ejemplo, la descripción de la especie. Aquí voy a mostrarles 3 de las especies principales, que es en este caso la guadúa angustifolia. ¿Cuál es el uso potencial que tiene este recurso? ¿No? ¿En qué lo podemos utilizar? ¿O qué podemos ir pensando de nuevas alternativas a más de las tradicionales que ya se tiene? Aquí, por ejemplo, es muy utilizada para la extracción de fibras, para hacer en este caso también laminados, ¿no? Puede servir también para utilizar para la producción de carbón, para la construcción, por ejemplo, y también todos los servicios ecosistémicos que aporta, en este caso, este recurso o esta especie como la guadúa angustifolia, ¿no? Tenemos otra especie muy interesante que es esta, que es la guadúa weber-baueri. Es una guadúa que la encontramos dentro de por ejemplo, de las comunidades guaraníes. Esas lo utilizan muchísimo esta especie para la elaboración de estos, digamos, como recipientes en los cuales almacenan las distintas, digamos, ¿cómo les puedo explicar? Como estas flechas que utilizan para cuando utilizan las cerbatanas, ¿no? Entonces, para la cacería, por ejemplo, tienen este tipo de especie que lo utiliza muchísimo, y también para la elaboración, en este caso, de varias artesanías, ¿no? Es una especie conocida, por ejemplo, ahí en la zona guaraní como oña, nimoña, ¿no? Y la anterior, por ejemplo, en caso de los quichuas, se la conoce como, en este caso, como Huamac, ¿no? Huamac yuyu, ¿no? El Huamac, ¿no? Tenemos aquí el Dendrocalamus asper, que sí, que es una especie exótica. Tal vez ustedes la pueden reconocer también cuando están yendo al noroccidente de Pichincha. Se encuentra también la Amazonía, que forma, digamos, grupos de especies. No es una especie corredora, como se llama, sino forma, diríamos, estos macollos, hablemos así, de bambú, y es una especie muy utilizada para la elaboración de tableros en Indonesia, por ejemplo, la construcción de viviendas, y también genera una serie de servicios ecosistémicos de captura de carbono. Vamos a hacer un estudio en los próximos meses justamente sobre la capacidad y la generación de ecuaciones anométricas que permitan conocer con precisión la capacidad de captura de carbono de este tipo de especie de Dendrocalamus asper, ¿no? En el caso de la guadúa angustifolia, se está también realizando un estudio similar en Colombia que nos permitirá tener esta información y saber con precisión, con mayor precisión, hablemoslo así, cuál es la captura de carbono que generan este tipo de especies, ¿no? Cuando hablamos de servicios ecosistémicos, miren, creo que uno de los retos más grandes en el tema del bambú ha sido generar información al respecto, porque tal vez sí existían estudios de otro tipo de ecosistemas, cuáles son sus beneficios que tiene, pero no en este caso del bambú. Entonces, hace un par de años, un grupo de especialistas de la India, con otros especialistas también de la China, realizaron unos estudios en 3 distintas regiones, que arrancó, diríamos, ya con una serie de indicadores, ¿no? Sobre cuáles son los distintos servicios ecosistémicos y cómo el bambú, los ecosistemas generados con bambú, tienen un aporte mayor o menor a las distintas provisiones o a los distintos tipos de servicios ecosistémicos. Entonces, este estudio
lo tenemos, bueno, está publicado, es un estudio en inglés, pero es un estudio que nos ha permitido tener un marco referencial para la elaboración de otros estudios que se están generando en Perú, en Colombia y acá también en Ecuador. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla dice justamente la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos de bosques naturales de bambú en comparación con un bosque natural, con un bosque degradado, con una plantación forestal, en este caso con pastos o con tierras de agricultura. Entonces aquí he subrayado algunos de ellos, por ejemplo, en el caso de recuperación de la tierra, miren, está la H que significa alto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que los bosques naturales de bambú, comparado en este caso con estos otros ecosistemas tienen una provisión mucho mayor, ¿no? En lo que es también captura de carbono en varias especies, también que se tiene la comparación, por ejemplo, que captura mucho más que algunas especies forestales, no de todas, por supuesto, pero con algunas. Entonces, tenemos ya estudios técnicos que, como les digo, nos dan nos dan más precisión sobre todo estos aportes que realiza en este caso el bambú. Y hemos realizado también un estudio también reciente, en este caso en Perú, en la parte de la selva central y en la parte de la selva norte de Perú. En el área de estudio fue Moyobamba y en la selva central fue en este caso en Villarrica, ¿no? Donde justamente se compararon 10 servicios ecosistémicos, 10 servicios ecosistémicos con dos tipos de ecosistemas, ¿no? Uno era un bosque natural y otro era justamente con una finca, ¿no? Entonces, podemos ver en este caso la línea verde fosforescente, ¿no? Cómo ha sido, cómo es el aporte en cada uno de estos servicios ecosistémicos, en algunos casos mayores a los otros ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del área de estudio de Moyobamba, tenemos en el tema de control de inundación, de control de inundaciones y deslizamientos, en el tema de provisión de hábitat, en belleza paisajística, ¿no? Comparado con los otros dos, ¿no? Y en el caso de Villarrica también, en este caso, la provisión de agua fresca, recreación y turismo, lo que es provisión de hábitat nuevamente. Entonces, este estudio fue muy interesante porque se obtuvo a través de información secundaria que se tenía de los distintos análisis de estos servicios ecosistémicos que brinda, pero también se hicieron varias encuestas a los propietarios o a los productores que se encontraban en estas zonas de estudio, ¿no? Entonces, y utilizamos justamente la metodología del estudio que les mencioné que se hizo en este caso en la India, ¿no? Entonces, con eso quiero, para ir terminando, ¿no? Mostrar esta gráfica que nos resume en una sola pantalla el potencial que tiene el bambú y todos los servicios ecosistémicos que brinda y cómo esto beneficia a la economía familiar y al paisaje, ¿no? Miren todas esas opciones de este recurso tan versátil, de este recurso tan integral que nosotros lo tenemos y que muchas veces no lo sabemos cómo aprovechar, ¿sí? Como reflexiones finales de esta charla, que espero que les haya podido transmitir, diríamos, algunas ideas sobre los temas del bambú. Podemos quedarnos conversando horas y horas sobre cada uno de los servicios ecosistémicos, sobre todas las opciones que se pueden dar con este recurso, pero es primeramente mencionar que el bambú es un recurso que existe en América Latina, o sea, es un recurso nuestro también, ¿no? Y que todavía no es considerado como un recurso estratégico. Entonces, es un trabajo que se tiene que hacer muy fuerte con los gobiernos centrales y locales, ¿no? Dentro de todo este proceso de buscar un mejor sistema de desarrollo, ¿no? Un sistema más circular, ¿no? Que no sea un sistema lineal, que es el que nos ha llevado a la situación que estamos viviendo en este momento, ¿no? El bambú es un recurso renovable, versátil, sismo resistente. Eso me olvidé de mencionarles, que en el terremoto de Manabí
que fue en el año 2016, muchas de las viviendas que se quedaron en pie fueron las viviendas que tenían estructuras de bambú, ¿no? Se hizo un estudio al respecto. Entonces, por eso entró todo este proceso de impulsar las construcciones con estructuras, en este caso, con tallos de bambú, ¿no? Tiene una baja huella de carbono y también ayuda a prevenir la deforestación, ¿no? Por todas estas opciones que vimos hace un momento, ¿no? Debido a su rápido crecimiento, se puede generar plantaciones de bambú y aparte de eso genera todo un sinnúmero de servicios ecosistémicos, ¿no? El bambú también es un recurso muy fácil de adaptación, ya sea para restaurar tierras, paisajes degradados, recuperación de la fertilidad del suelo, etcétera. Hay que saber qué especie utilizar, por supuesto, para este tipo de actividades. No, como les decía, no todas las especies sirven para todo, no todas se adaptan muchas veces a zonas un poco más secas, más húmedas, ¿no? Es un producto que reduce la vulnerabilidad de la población frente a los fenómenos climáticos, ¿no? Todos estos beneficios que permite evitar los deslaves, lo que permite la regulación también del agua para desbordamientos de ríos. Entonces, es un recurso muy integral, ¿no? Pueden estar en sistemas mixtos, ¿no? Cumple todo este tema de los corredores biológicos que justamente no permite brindar esta conectividad que se está perdiendo, y al perder la conectividad se pierde a las especies, ¿no? De aves, anfibios, mamíferos, ¿no? Esos espacios de hospedaje, de alimentación, de reproducción de las especies se están perdiendo, ¿no? Es necesario ir generando instrumentos de política, ¿no? Por eso es todo tipo de ordenanzas o planes o proyectos que lleguen directamente a los productores y transformadores de bambú es importante, ¿no? Entonces hay que potencializar el conocimiento en el manejo del recurso. Es una herramienta efectiva para la lucha contra el cambio climático. Hay muchos ejemplos prácticos, reales, o sea, no nada de teoría, sino prácticos, reales, que permiten, en este caso, combatir, ser una herramienta estratégica para la lucha contra el cambio climático. Y finalmente, es un recurso que genera ingresos, ¿no? Es una alternativa para reactivar la economía local, especialmente en estos momentos donde existe una afectación muy grande por el COVID. Necesitamos recuperarnos. El bambú, por un lado, apoya, si es que me enfoco en un solo de los servicios ecosistémicos, que es justamente la reducción, en este caso, de productos que generan alto impacto. Entonces, me refiero a la construcción. Hay dos sectores muy importantes en el país que generan mano de obra: la agricultura y la construcción. Imagínense, el bambú, por un lado, impulsa la parte de los productores y por otro lado puede impulsar también la generación de mano de obra local para la construcción de viviendas de bambú. Por supuesto, algo que quiero sí recalcar es que no todo el mundo puede construir con bambú. Hay que fortalecer esas capacidades. Y es parte de nuestro trabajo como organización generar una serie de cursos y sistemas de formación para que la gente a todo nivel pueda conocer sobre el bambú y pueda utilizar el recurso en sus territorios. Agradezco muchísimo este espacio que me han dado. Creo que es una alternativa que puede contribuir a toda esta conceptualización, a todo este cambio de un sistema productivo que debemos llevar a nuestros territorios, y más que todo, que ustedes sean parte del cambio a través del uso del bambú. Sí. En la región de América Latina y el Caribe, el bambú crece de forma espontánea entre los cultivos, las riberas de los ríos y los flancos montañosos. Se combina con la producción y la vegetación de cada zona y además forma plantaciones. Los vestigios del bambú en la región datan desde hace más de 10.000 años. Importantes hallazgos arqueológicos identificaron su presencia en la cultura Las Vegas en Ecuador, en la cultura Caral en Perú, en el Valle del Magdalena en Colombia, en Boquete, Panamá, y a lo largo de la cordillera de Talamanca y Tenochtitlán en México. Su versatilidad permitió la fabricación de instrumentos de sonidos, herramientas y balsas. Además, fue empleado en la construcción de viviendas y templos. Actualmente la región cuenta con más de 11 millones de hectáreas y 560 especies de bambú que representan la tercera parte del total mundial.
En el año 1997 se estableció la Organización Internacional del Bambú y el Ratán, INBAR, como un organismo multilateral. Su oficina regional para América Latina y el Caribe, con sede en Ecuador, trabaja directamente con sus 12 países miembros, promoviendo al bambú como un recurso estratégico para el desarrollo sostenible, que genera miles de empleos, principalmente para jóvenes y mujeres, y que aporta soluciones a problemas globales, como el cambio climático, la pobreza y la falta de oportunidades económicas. En este contexto, INBAR consideró a los Objetivos de Desarrollo Sostenible su eje conductor, demostrando técnicamente cómo el bambú contribuye al progreso de los países de al menos 7 de estos objetivos y otros compromisos internacionales. Se estima que debido al impacto del COVID-19 durante el año 2020, más de 83 millones de personas de la región vivirán en condiciones de extrema pobreza. En medio de esta dura realidad, el bambú se constituye como un recurso natural que activa la economía, generando ingresos y empleos. En Colombia, Ecuador y Perú, el manejo sostenible de especies de bambú logró que más de 10.000 productores mejoren sus plantaciones con el apoyo de INBAR, obteniendo material de calidad que fue comercializado a un mejor precio, dinamizando su economía local. Actualmente se implementa el proyecto Bambusonía, financiado por FIDA, que beneficiará a 2.200 hogares más, que incorporarán al bambú como parte de sus medios de vida. Con el soporte de INBAR, en La Macarena, Colombia, el bambú se convirtió en un recurso generador de trabajo e ingresos para desplazados, reincorporados y víctimas de la violencia, constituyéndose en un pilar para afianzar la paz. Más del 50% de los habitantes de zonas rurales de América Latina y el Caribe utilizan leña y carbón para cocinar. El bambú se usa como biomasa y se convierte en combustible sólido, líquido y gaseoso, brindando nuevas oportunidades de negocio. Un ejemplo de esto es la comunidad rural Peckham, en Jamaica, donde la producción de carbón de bambú se elevó a más de 2 toneladas por hectárea, generando empleo y revirtiendo los niveles de migración. Con el apoyo de INBAR, autoridades de gobierno y empresarios jamaicanos visitaron China para conocer la experiencia técnica en identificar y desarrollar cadenas de valor, estándares comerciales y aprender del creciente negocio del carbón de bambú. El 67% de la población de América Latina y el Caribe requiere de una mejor vivienda. Las casas elaboradas con bambú son fuertes, sismorresistentes, confortables, asequibles y con baja huella de carbono. En Ecuador, la construcción de viviendas de bambú con diseños bioclimáticos adaptadas a las realidades locales está cambiando la visión de casas de pobres a viviendas adecuadas, sostenibles y de acceso universal, siendo contempladas en los planes de vivienda e infraestructura gubernamental. INBAR y sus socios estratégicos continúan posicionando a la cadena de construcción con bambú como la más promisoria para el desarrollo de la región, fortaleciendo este sector al contar con normativas, mano de obra calificada y más profesionales preparados en el uso de este material. La tala indiscriminada de árboles y la destrucción de bosques afecta seriamente a la región. El bambú es una alternativa natural frente a la explotación de la madera. Las soluciones basadas en la naturaleza a través del bambú incentivan las inversiones de una manera sostenible y generan cambios en los patrones de producción y consumo hacia un modelo de economía circular. INBAR produce información técnico-científica y desarrolla tecnologías que son compartidas en cursos, congresos e intercambios de experiencia entre los países de la región y China, sensibilizando a los representantes de la industria, la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos de la región sobre las innumerables aplicaciones del bambú. Evitar el incremento de la temperatura de la Tierra es una responsabilidad de todos. La capacidad del bambú para capturar carbón a un ritmo similar o mayor al de los árboles, así como los servicios ecosistémicos que aporta, lo convierten en un recurso valioso para la región.
El trabajo de INVAR en los países miembros de América Latina y el Caribe incide en la gestión pública y privada, logrando que el bambú sea considerado dentro de sus planes estratégicos y normativas como una herramienta eficaz para combatir el cambio climático. Su accionar en zonas frágiles como la Amazonía y las áreas costeras afectadas por fenómenos naturales permite la implementación de prácticas climáticamente inteligentes, con bambú de especies nativas e introducidas, disminuyendo el riesgo de la población frente a las adversidades ocasionadas por el cambio climático. Fajas marginales con fines de protección, reforestación de ecosistemas ribereños y el establecimiento de sistemas silvopastoriles. La organización provee herramientas como INVAR Global Survey, aplicación móvil que facilita a los países miembros determinar la cantidad y especies de bambú que poseen, así como la capacidad de captura de carbono. El 14% de la degradación de las tierras a nivel mundial ocurre en América Latina y el Caribe. El bambú es una especie pionera que genera soluciones basadas en la naturaleza, que en los proyectos implementados por INVAR son utilizadas para recuperar suelos degradados, evitar la erosión y mantener la estabilidad de las laderas. La generación de corredores biológicos brinda refugio y alimento a varios animales silvestres de nuestra región, que sin el bambú estarían en peligro de desaparecer, resaltando la importancia de los servicios ecosistémicos de los bosques de bambú. INVAR establece nexos entre sus 47 Estados miembros, fortalece la incorporación del bambú en políticas nacionales, desarrolla programas junto a sus aliados estratégicos y conforma espacios locales de discusión técnica e intercambio de buenas prácticas. De igual manera, aporta en la discusión mundial sobre el desarrollo y la cooperación sur-sur y triangular. Jamaica y Ecuador han presidido el Consejo de INVAR, motivando a que otros presidentes, ministros y embajadores de la región ratifiquen al bambú como un generador de alianzas, empleo y economía sostenible. Con más de 15 proyectos ejecutados, INVAR sigue impulsando el crecimiento del bambú en América Latina y el Caribe, vinculando a más de 25.000 pequeños productores y artesanos de manera directa. Igualmente, más de 360 personas de 17 países de la región, entre profesionales, funcionarios de gobierno, artesanos y productores, han sido entrenados en programas de capacitación en China promovidos por INVAR y financiados por el Ministerio de Comercio de la República Popular de China, MOFCOM, generando una red de contactos regionales. INVAR asiste a sus países miembros de manera innovadora, moviliza recursos técnicos y financieros para lograr beneficios a través del uso del bambú como herramienta de desarrollo sostenible. Con más de 10.000 productos y servicios que abarcan artículos para el hogar, sustitutos de energía, alimentos, bebidas, textiles, biocompuestos, productos medicinales, entre otros, la producción y consumo mundial anual del bambú está valorado en más de 70.000 millones de dólares. Con una importación y exportación global de 3.000 millones de dólares, el bambú puede ingresar a una gran cantidad de mercados a nivel nacional y a una enorme base de mercados en Europa, Norteamérica, los países árabes y a lo largo de la franja y la ruta, contribuyendo a la economía circular de las regiones. Por su naturaleza innata de crecimiento, el bambú es un recurso innovador que genera mano de obra y valor agregado, ofertando bienes y servicios con una baja huella de carbono y sobre todo, brindando esperanza, cambiando la vida de miles de personas en la región. Unámonos para trabajar juntos y ampliar las posibilidades de éxito con el uso del bambú para la región de América Latina y el Caribe.